Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, señoras y señores. Azogues TV, el canal digital de la ciudad, les saluda cordialmente y le damos la bienvenida al ingeniero Javier Homero Castañer Jaramillo, candidato a la reelección como asambleísta de la provincia del Cañar por el movimiento político Creo Listas 21. Ingeniero, bienvenido, como le decía hace un momento, su saludo inicial para nuestros seguidores. Un saludo a usted, Claudio, un saludo a todos quienes nos siguen, un gusto compartir este diálogo y poder intercambiar algunos criterios e informar a la ciudadanía sobre cuáles son nuestras acciones y nuestro trabajo. Muy bien, ingeniero. Vamos primero con la pregunta fuerte de la entrevista. ¿Cree usted que los jueces y fiscales deberían ser elegidos por voto popular y no designados por intereses de grupos políticos? Y de serlo así, ¿estaría dispuesto usted a proponer o apoyar leyes afines con lo anteriormente mencionado? A ver, la intención podría ser buena, ¿no? La intención podría ser buena, democrática, que la gente elija quiénes son los operadores de justicia, es decir, quienes hacen justicia en el país. Lamentablemente, el mecanismo es difícil de aplicar y le voy a poner un ejemplo. Ahora se está debatiendo el hecho de tener dos cámaras en la Asamblea, una de asambleístas y otro de senadores. Y el problema para lograr la eficacia o eficiencia legislativa no es cuántas cámaras tengamos, sino la calidad de los legisladores que nos envían. ¿Qué nos garantiza a nosotros si seguimos eligiendo legisladores que van y hacen compras por internet, legisladores que van y hacen pillerías, que van a venderse el voto, que van a cambiarse de camiseta, que van a buscar prebendas a cambio de tal o cual votación, un juicio político o una ley? Acá es lo mismo. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos garantiza que a los jueces o fiscales que se pueden elegir por voto popular sean los adecuados? Allí tendría que plantearse un filtro, y eso es lo que se plantea, por ejemplo, para elegir a las próximas autoridades de control en la Asamblea Nacional, Contralor, Fiscal, miembros del Consejo Nacional Electoral, Procurador, en que se pueda acceder a un banco de elegibles, personas que cumplan ciertos méritos, que no estén inmersos en prohibiciones, y dentro de ello poner en consideración de que se pueda elegir, ¿no? Igual acá, si es que se llegaría a plantear esa situación, debería haber un banco de elegibles con requisitos y que no sea elegido un juez porque canta, porque baila bonito, porque tiene un bonito color de partido, porque compra el voto o porque sale a subirse en una tarima y a pedir el voto de manera que convence al electorado, ¿no? Son puestos muy técnicos y que en mi criterio personal podría a lo mejor mancharse el tema de la operación y, y de la aplicación de la justicia con un tema político igualmente. Perfecto. Según el Observatorio Ciudadano, usted en su currículum 89 asistió a 929 sesiones, participó en 1079 votaciones como vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa y presidente de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, además de su destacada labor en beneficio de los jubilados de la provincia y del país. ¿Podría darnos un breve resumen de su actividad legislativa en este último periodo? Bueno, tengo mucho orgullo de contarle a usted, Claudio, y a todos quienes nos siguen, que el Observatorio Legislativo nos ha calificado entre los 10 asambleístas de mejor desempeño en el país, los asambleístas que más proyectos ha presentado. Yo tengo este momento 18 proyectos presentados, de los cuales 3 ya son leyes de la República: la ley que garantiza los incentivos jubilares, la ley interpretativa de educación, la ley derogatoria del impuesto verde que afectaba a
casi 3 millones de personas dueños de vehículos de más de 1.500 centímetros cúbicos. Muchos creen que era solo, se les grababa a los carros grandotes nomás, a las Ford, a las Blazer, a los carros V8, no, un carro de más de 1.500 centímetros cúbicos ya pagaba impuesto verde, sino que era bajo el monto. Ese impuesto ya no hay, y eso pueden sentirlo este año en el costo de la matrícula, cómo ha bajado. Eso es gracias a nuestra iniciativa. Y la ley que yo le llamé juvenil en cancha, que ya se aplica para las próximas elecciones, que es obligar a los partidos y movimientos políticos a incluir a jóvenes en las listas para las elecciones. Vea usted que ahora usted ve en todas las listas jóvenes menores a 29 años de manera obligatoria. En el caso, por ejemplo, de asambleístas, de los 6 nombres, del 25%, es decir, 2 nombres tienen que ser menores a 29 años. En el caso de nuestra lista que hemos presentado, es del 50%. 3 integrantes de nuestra lista son menores de 29 años, siendo coherentes con esa propuesta de que se renueven los partidos, los movimientos políticos, las visiones, dando oportunidad a la gente joven. Me parece muy bien, excelente que se dé estas nuevas oportunidades a la juventud de la patria. De ser elegido ingeniero por el voto popular a la Asamblea, ¿cuál será el área que considera la más importante para presentar futuros proyectos legislativos en beneficio de la provincia o del país? Vengo trabajando yo en un proyecto muy importante, y es un proyecto que que si decide la provincia que sigamos nosotros representándole en la Asamblea Nacional, con nuestra capacidad de gestión estamos seguros de impulsarlo, de que se debata y que pueda quizás ser ley de la República, que es la ley que protege a los emprendedores urbanos. Los emprendedores urbanos son esos casi 4 millones de ecuatorianos que salen a ganarse el pan del día a día de manera informal, que salen a vender en las calles, que salen con su carreta de maduros, que salen con sus mandarinas, que salen con su jugo, que salen con sus ollitas de la guatita, de la menestra, que salen a vender cocos, que salen a... Esa gente no tiene seguridad social. Esa gente a veces le quitan la mercadería, son arranchadas las mercaderías, son muchas veces vejados, los agentes municipales les sacan a algunos hasta patadas, así de crudo, y ellos salen a ganarse el pan de cada día. La idea es poner un marco legal que pueda reconocerles, que pueda identificarse, que tenga un catastro, que se les garantice el trabajo que tienen, que puedan realizar, que puedan tener una afiliación al seguro, una afiliación que les cubra a ellos, a sus familias, ¿sí? Y que puedan también contribuir no solo al movimiento económico, sino también al desarrollo económico del país. Perfecto, nos parece muy bien este tipo de leyes sociales. Una vez que hemos conversado estos asuntos, quisiéramos pasar a otros temas para que la ciudadanía conozca más detalles del lado humano del candidato. Su abuelo, el siempre recordado galeno, doctor Romero Castañer Crespo, un médico muy humanista, médico de cabecera de muchas familias. Uno de mis primeros recuerdos de mi infancia es cuando mi mamá me hizo levantar a las 2 de la mañana para ir a traerle. Y él vino en su clásica camioneta Ford, la roja y blanco, que creo que hasta ahora tienen ustedes como guardado como tesoro. A esa hora vino a atenderle a un familiar enfermo. Entonces, imagínense, la ciudadanía le tenía mucho aprecio y mucho cariño. Él fue diputado por el Cañar y en su memoria, merecidamente, lleva su nombre el actual hospital de la ciudad. Pero bueno, también tenemos la presencia en su vida de su padre, el doctor Juan Castañer, prestigioso médico cirujano, diputado también. Le comento que en una entrevista anterior, Gonzalo Coronel, candidato por la Unidad Popular, decía, refiriéndose a su papá, nuestro recordado presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Cañar. ¿Qué evidencias o recuerdos tiene usted de ellos y cómo influyeron en su actividad política? Bueno,
le digo, realmente le agradezco sus palabras, Claudio, y para mí es una responsabilidad muy grande haber tenido un abuelo al que no pude conocerlo, él murió en el año 74, 1974, de 52 años de edad, murió joven, y, y lo que usted dice, un médico muy humano, esa camioneta todavía está en la casa, es una camioneta del año 1957, donde le cuento como anécdota, nació una persona en la cabina de la camioneta. Yo me acuerdo cuando estábamos con mi papá cerca de Cojitambo, él estaba de compadre, le vinieron trayendo una señora que daba luz y, y vimos nacer a un niño en esa camioneta. Yo no soy médico, como fue mi abuelo Mero Castanier, como es mi padre Juan Castanier. Yo soy médico de carros, yo soy ingeniero automotriz, no seguí la medicina, pero hay más que su título profesional, que yo a los médicos les admiro mucho porque los médicos llegan a ser eh, quienes absorben no solo las dolencias físicas, sino las dolencias a veces del alma de los pacientes, y eso les hace más humanos. Pero tal vez el legado, la enseñanza más grande que he recibido de ellos es justamente el servir a la gente, el ser una persona sencilla, el ser una persona que siempre está dispuesta a dar la mano a los demás, no necesariamente en las labores de legislación, de fiscalización. Si yo he tenido que coger bajo mi brazo una carpeta de una jubilada y llevar a Quito y personalmente ir a dejar en el Ministerio de Trabajo, y no me importa subirme en un taxi, gastarme en un taxi y hacerlo, lo hago con mucho gusto, porque siento que así se les quita esa carga a la gente, y tal vez ese es el legado más grande de mi familia, de mi abuelo y de mi padre, que es el servir a la colectividad, el ser personas que están pendientes de dar la mano a los demás. Perfecto, qué bien. Luego, pues, quisiera que nos comente en qué escuela y colegio estudió, en qué universidad, sus vivencias de aquellas épocas. A ver, yo vivía en la calle, la primera casa que me acuerdo en Charasol, la casa de Charasol, ahí pasé mi infancia, antes de eso en Delec, pero ahí no me acuerdo en Delec, cuando fue a hacer la rural mi papá, ya desde Charasol ahí sí me acuerdo. Después en la casa en la Bolívar, diagonal al Banco de Fomento, esa casa había sido de mi abuelo y ahí vivíamos. Yo iba al Jardín María Montessori, después a la escuela La Salle, aquí en Azogues. En el colegio ya me trasladé a la ciudad de Cuenca, y me trasladé a la ciudad de Cuenca con un grupo de azogueños. Viajábamos haciendo chacota y haciendo relajo en las antiguas Ford 350. Me acuerdo de Jopor Torres, de los hermanos Peralta, de Giovanni Urgilés, de Chelo Luzuriaga, de Cristian Castro, de Cristian Andrade, de Jairo Zacoto. Viajábamos a estudiar en el Colegio Técnico Salesiano, ¿sí? Teníamos doble jornada de 8 a 12 y de 2 a 5, no nos permitía mucho hacer vida social en colegio. Envidiábamos a los amigos aquí en Azogues que que iban a las salidas de los colegios o en carnaval a lanzar bombas o acompañar a las chicas. Nosotros teníamos que llegar a las 6 de la tarde a hacer deberes, era duro el técnico salesiano, y seguí la universidad ahí mismo. Yo seguí automotriz en el colegio y seguí la universidad ahí mismo. Soy la primera promoción de la Universidad Politécnica Salesiana para graduarme de ingeniero automotriz. Muy bien, sí, yo también me gradué del técnico salesiano y sé cómo era esa actividad. Inclusive los sábados teníamos taller, pero bueno, así es, así son las circunstancias de la vida. Por último, mi estimado ingeniero, usted practicó el deporte del judo.
Yo recuerdo que junto con mi sobrino y con otros jóvenes, niños, adolescentes en esos momentos, fueron campeones nacionales en la disciplina de judo a nivel de todo el país, pues campeones nacionales entre los años 87, 88, si mal no recuerdo. Usted fue campeón también en otra provincia cuando se dio una competencia de este nivel. ¿Qué recuerdos y enseñanzas para la vida le dejó esta disciplina oriental sobre los valores de tolerancia y respeto, inclusive entre contrincantes? Yo sé que desde la casa ya tiene sus valores usted, pero ya hacemos esa pregunta para complementar la idea acerca del deporte y la importancia en la salud física y mental de la población. Muchos recuerdos, gratos recuerdos de usted, Claudio, de Jaime Cárdenas, de Homero Campoverde, de Stalin González, de Fernando González, del Samurai, sobrino de Homero Campoverde, de Genoveva González, de Sandra Salto. Una época de oro del judo, una época y digo de oro porque no teníamos tatami, porque me acuerdo en una carpa íbamos primero a traer acerrín cargando en saquillos para alimentarle al tatami y ahí entrenar. Y eso hacía que salga ese polvillo, esa viruta. Después hacíamos con papel periódico, íbamos a la Casa de la Cultura, al municipio, a recolectar papel periódico para que no se haga olas en ese tatami. Y en eso entrenábamos en el Coliseo. Y así el Cañar quedó campeón nacional ganando a provincias como Manabí, como Guayas, como Pichincha, como Azuay, que eran verdaderas potencias en el judo. Me acuerdo de los hermanos Pesantes en Azuay, de los Bajaña, de los en la costa, eran realmente gente. Me estoy acordando también de nuestro amigo, chuta, se me ve el nombre, Jimbo es el Walter Jimbo, Walter, también que era parte, y me acuerdo, tengo una fotografía de esa época, que estamos todos ahí con los uniformes. La disciplina era linda, me acuerdo, trotábamos alrededor del Coliseo, como se dice, pata lucha, ¿no? Con zapatos para fortalecernos, para hacer deporte, pero eso nos enseñó mucho, ¿no? Nos enseñó mucho y yo pienso que nos enseñó también a compartir porque en esos viajes no es que llegábamos a hoteles 5 estrellas, no es que llegábamos incluso me acuerdo, a veces había hoteles en donde teníamos que compartir una ducha que era comunal. Me acuerdo un campeonato en Salinas. Entonces, y eso es parte de la vida, eso le enseña la vida y eso fortalece la personalidad de una persona. Le cuento que tengo el orgullo de haber sido campeón nacional representando al Cañar, pero más allá de eso, tengo gratos recuerdos que eso le forja la personalidad y la forma de ser de uno. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos brindado su valioso tiempo para conversar con nosotros, con Azogues TV. Será hasta una próxima oportunidad. Les deseamos el mejor de los éxitos en sus actividades. Que pase bien. Gracias a usted, Claudio. Un abrazo. Muchas gracias. De igual manera.